¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del conversatorio. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la lección número 12 que lleva por título Precursores. Y para compartir esta lección me encuentro con dos grandes amigas que quisiera que se presentaran cada una de ellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder reencontrarnos nuevamente en estos episodios tan importantes acerca de nuestra lección de escuela sabática, una guía que semana a semana estudiamos con el fin de adentrarnos más a las profundidades de la Biblia. Y mi nombre es Leticia y estoy muy contenta también el día de hoy de encontrarme con Diego y una amiga más. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Fernández y es un gusto estar con ustedes en el conversatorio. Es muy bonita la lección de esta semana que viene. Trato sobre los precursores y bueno, aquí estamos para poder conversar acerca de ello. Exactamente, entonces hablando precisamente del título Precursores, ¿qué idea se les viene cuando escuchan esta palabra, ser un precursor? ¿Precursor de qué, por ejemplo? Pues desde de la perspectiva de elección, como que esos eventos o situaciones que marcan como un antecedente de ciertos eventos finales, ¿no? Hemos estado estudiando durante toda esta lección la profecía, cómo Dios en su grande amor a los seres humanos nos muestra el inicio y el fin de la historia. No el fin de la historia para nosotros, sino el fin de la historia del mundo, porque tenemos la creencia de que Él va a venir por nosotros en algún momento, creemos en la segunda venida. Y pienso mucho desde la perspectiva psicológica en los niños, cómo al ser humano la incertidumbre no la tolera y cómo el cerebro es importante que tenga información para sentirse más tranquilo, para comprender mejor una situación. Y Dios que nos ha creado sabe cómo funcionamos y dice, mi pueblo, porque así nos sentimos nosotros, necesita esta información para que disminuyan esas incertidumbres y comprendan mejor los eventos que están pasando, a dónde nosotros vamos, porque quiere finalmente nuestra paz, nuestro bienestar, ¿no? Exactamente, entonces esa información que el Señor nos da por anticipado nos permite no tener ansiedades que nos desequilibren, ¿no? Mentalmente. Uh-huh. Y precisamente la lección de esta semana nos trata de enfocar en dos historias que luego profundizan en algunos otros subtemas. Las dos historias que nos marcan son la era apostólica, los apóstoles y todo lo que tuvieron que padecer por causa de su fe, por causa de vivir el cristianismo reciente que habían adoptado. Y por el otro lado, la historia de Daniel y sus tres amigos que en una situación muy complicada, pues porque fueron llevados cautivos de su nación Israel a Babilonia, tuvieron que pasar por pruebas de alimentos, pruebas de identidad, pruebas de adoración, pruebas de cultura, pruebas de costumbres que ellos tenían muy diferentes a las que habían vivido. Y parte de lo que nos dice la introducción de la lección de la semana es que este tipo de acontecimientos y este tipo de situaciones que vivieron estos personajes de la Biblia van a acontecer justo en el final de los tiempos y pueden ser unos ejemplos que nos sirven a nosotros a vivir de la manera en que ellos pudieron salir adelante en cada una de esas situaciones. Entonces fíjense lo que dice el versículo de 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, parte de lo que la lección nos enfatiza en la semana, Aurora, por ejemplo, es que aunque van a venir cosas complicadas y cosas difíciles, el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón porque yo voy a estar contigo. No tengas demasiada ansiedad porque yo al final estoy al control de todas las cosas. Uh-huh. ¿Qué te hace sentir estas palabras de nuestro Dios, aún en los momentos en que vivimos cosas muy difíciles? Honestamente, tranquilidad. Tranquilidad porque no nos está diciendo que no vamos a pasar cosas malas, sino todo lo contrario. Nos está diciendo que pese a las cosas malas que nosotros pasaremos en la vida, o que nos llamen locos, o que nos golpeen, o yo que sé, pisoteen, Él va a estar con nosotros. Y me da tranquilidad porque en otra versión el versículo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que no seamos tímidos, que no seamos cobardes al decir que creemos en un Dios y pues que sobre todo es el Dios todopoderoso.
Exactamente. Entonces, cerrando con esta parte, podemos decir que aunque los eventos de los últimos días van a traer episodios difíciles, complicados, así como los que ellos vivieron, el Señor va a estar con nosotros en todo momento. Entonces, vamos a arrancar con el desmenuzar la información que tiene la lección Leti. A través de la historia, ¿no? A través de la historia y del enfoque que dice la lección, el enfoque historicista. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Pues primero es importante que nos ubiquemos nosotros en Daniel 2. Y dentro de la historia, lo que se está viviendo en ese momento, Daniel estaba viviendo bajo podemos decir, la dirección de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y de repente Nabucodonosor tiene un sueño y sueña una estatua que, si leemos Daniel, el libro de Daniel de la Biblia, desde los versículos 27, 28, 29, 30, 31, Nabucodonosor tiene un sueño, se levanta muy como consternado, desesperado. ¿Qué significará esto, no? Y empieza a llamar a su gente y dice, yo quiero saber qué significa esto, ¿no? Al final, Daniel le dice, pidiéndole a Dios que le ayudara a tener la interpretación de este sueño para hacérsela saber al rey, y Dios comunicando este mensaje a través a Daniel, ¿no? Porque sabemos que pues Dios nos ama, y como Él es el soberano, sabe cómo inicia nuestra historia y cómo va a terminar. Y entonces al rey le empieza a decir, mira, lo que tú soñaste fue esta estatua con estos, una gran imagen, versículo 31, 2:31, que era muy grande y su gloria muy sublime estaba en pie delante de ti. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos interpretado de esta parte es cómo diferentes reinos fueron dirigiendo la historia, y aunque explícitamente no dice ahí todos los reinos conforme a, pues, fue este país o este imperio, la historia nos ha dicho cuáles fueron los reinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reino de Babilonia, representado por la parte de oro de la estatua, estuvo durante los años 605 antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo. Y así sucesivamente. Aurora, no sé si quieras compartir qué otros reinos vinieron, y pues lo que estaba tratando de comunicar Dios 6 siglos antes de su venida era la historia mundial, como una muestra de que Él estaba al control, pero también anticiparle a su pueblo lo que iba a pasar, ¿no? En su gran amor, insisto, nos está comunicando constantemente qué es lo que va a pasar nosotros, para no sentir ese miedo ante la incertidumbre, ¿no? Nos da detalles de lo que va a pasar. ¿Cuáles fueron esos detalles? Y fíjate que tú que estás hablando justo de la historia, a mí me tiene asombrada. Cada que tocamos este tema es recordar que Dios, a través de la historia, nos ha dado todo. Nos ha dado toda la información necesaria. Y bueno, empieza con la cabeza de oro, que era Babilonia, como tú ya lo mencionaste, donde era hermosa, tenía jardines, ¿no? Colgantes. Eso, imaginarlo es como que wow. Y después nos dice Dios, ok, Babilonia no va a ser eterna como el reino de Dios, claramente. Ajá. Pero dice, no va a ser eterna, entonces va a venir otro reino, que es lo que tú mencionaste, los brazos y el pecho de plata, ajá, que va a conquistarte. Y es cuando viene Ciro el Grande, y viene a desviar el río Éufrates. Medo-Persia, ¿no? Y conquista, exacto, y conquista Babilonia. Ya pasando después de Ciro, que por cierto, la fecha es del 339 a.C. al 331 a.C., viene los muslos y el vientre de bronce. Bueno, ahí viene Alejandro Magno, que es Grecia, ¿no? Él viene a conquistar, pero es curioso porque ese reino no dura mucho. No dura mucho. ¿Y qué pasa después, Diego? Se divide, ¿no? Sí, la historia marca que estos reinos fueron temporales y cumplieron un cierto objetivo. Sin embargo, cada uno de ellos tuvo una temporalidad, precisamente porque
a pesar de que tuvieron grande gloria, aunque tuvieron grandes recursos, grandes líderes, estos líderes no reconocieron a Dios como su hacedor, como su guía, sino que a pesar de que tuvieron hombres de Dios en cada uno de los imperios, por decirlo de esta manera, no se dejaron guiar por ellos, sino que los llamaban para un consejo o para saber qué era lo que estaba pasando solamente cuando estaban en aprietos. Y realmente no sentían un arrepentimiento genuino. Entonces es por eso que cada uno de estos reinos fue terminando, ¿no? Después de Grecia, con las conquistas de Alejandro y sus 4 generales, entonces vino otra parte de la imagen, la cual era de hierro y habla acerca de Roma. Claro, del año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Es correcto, y nosotros podemos ver que esa Roma se extendió y creció. Ese fue un reino que conquistó y sojuzgó y fue duro, que llegó hasta los tiempos de Jesús. Claro. En los tiempos de Jesucristo vivió bajo el Imperio Romano. Que pues también fue de cierta manera muy dominante y hostil, ¿no? Es correcto. Y que también recibió impactos de fe, que recibió muestras de que había un Dios superior que estaba por encima de todos los dioses que ellos tenían, que estaba por encima de su gobierno. El Señor Jesús mostró cuáles eran las características y cualidades del reino de Dios. Sin embargo, aunque lo pudieron palpar, aunque, por ejemplo, Jesús tuvo un encuentro con Pilato, tuvo un encuentro con sacerdotes de la época, gobernantes, líderes. Que aunque no lo vieron un Herodes, privilegio, tuvieron el privilegio de tenerlo, ¿no? ¿Cuántos no hubiéramos anhelado estar Pero estaban escuchando? Sí. Escuchar. Así que todos tuvieron la oportunidad de tener un impacto, así como, por ejemplo, en su momento Nabucodonosor tuvo el impacto de fe de Daniel, así como Ciro y Darío también con Daniel tuvieron la oportunidad de conocer y de acercarse a Dios. Bueno, Roma también, sin embargo, no lo apreció. Y entonces también terminó el Imperio Romano. Y entonces, sí, caducó y se dividió en 10 pueblos, ¿no? Exactamente. Estos pueblos de nombres raros, ¿no? Érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, etcétera, etcétera. Que luego se vinieron a convertir en las naciones europeas, como Alemania, como Italia, como Francia, como España. Todas estas reinos, al final, en el resumen de la idea de lo que Dios le mostró a Nabucodonosor, es lo que dice la Biblia. A ti, Nabucodonosor, te vinieron pensamientos de lo porvenir, como iniciabas la lección, Leti, ¿no? Siempre estamos requiriendo tener la información, racionalizarla y poder decir, bueno, creo que voy bien, o si no la conozco del todo, me siento ansioso, ¿no? Claro. Nabucodonosor también sentía eso, y entonces Dios le da ese privilegio, le hizo olvidar el sueño para mostrarle que había alguien que podía interpretarle el sueño y decirle que era lo que significaba, pero también darle la idea de que los designios de Dios se canalizan solo a través de los hombres de Dios. Y eso era un motivo para que él racionalizara y dijera, bueno, creo que hay algo superior a mí. Y aquí es donde entramos a otra parte que me gustaría que Aurora lo tocara, porque pareciera ser que Nabucodonosor dijo, ok, o sea, recibió la información y no la aceptó. Porque escuchar en su deseo de querer ser eterno, porque pues eterno solo es Dios. Exacto. No le gustó. A ver, ¿cómo que después de mí va a venir alguien más? Exactamente. Eso no le agradó. Es decir, la recibo, me gustó la parte de que soy la cabeza de oro, la más importante. No la acepto y quiero hacer algo en contra de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué vino a hacer? No duró mucho lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor. La verdad es como de que, sí, ok, ya. Pero yo soy la de oro. Y entonces mandó a hacer una estatua que, bueno, por ahí leí que medía 30 metros de alto y 2 de ancho. Sí, como... Pero completamente de oro. O sea, yo soy... Es que ¿por qué soy la cabeza de oro y no el resto Dios. de oro, no? O sea, él creía que estaba sobre todo. Y fue por eso que mandó a hacer la cabeza, bueno, la estatua de verdad, toda de oro. Y no solo eso, sino que cuando sonaran
el salterio y todo, La y música. pasar a la estatua, se tenían que inclinar todos ante ella. Y ahí es donde pasamos a la adoración de la imagen. Y donde nos encontramos a nuestros amigos, porque son nuestros amigos, nuestros hermanos, a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Donde nos platica la lección que, y bueno, donde tú introduciste, que ellos tuvieron muchas pruebas, o sea, no fue una, no fue solo la de la adoración, fue desde que les cambiaron el nombre, y recordemos que el nombre da identidad, es el carácter, y les cambiaron la identidad, luego la comida y la adoración, y pues yo creo que muchísimas más cosas pasaron, pero en específico ahorita se centra en la adoración. Y entonces Nabucodonosor dijo, cuando yo pase todos se inclinan. ¿Y qué pasó con nuestros amigos Sadrach, Mesach y Abednego? Nos dice la lección, es que pudieron fácilmente de que, ay, me voy a abrochar unas sandalias. Y es que no está, hermanos, no está en la acción, sino el porqué de esa acción. ¿Ya? Claro, ahora nos ubicamos en Daniel 3, el versículo 1 dice, Rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y anchura de 6 codos, ¿no? El versículo 11 dice que él pidió que el que no se postrara y adorara sería echado dentro de un horno de fuego ardiente, ¿no? Este evento de adoración a la imagen de los amigos de Daniel, los hebreos, a la imagen de Daniel, de Nabucodonosor, porque Daniel decía, a ver, ¿por qué mi reino va a durar poco? ¿Por qué no durar todo? ¿Por qué no ser el cuerpo y por qué no ser eterno, no? Y cómo pide que se adore esa imagen. Este evento es un precursor de lo que va a pasar en los tiempos finales, a lo que nosotros desde la perspectiva bíblica le llamamos tiempos finales, porque en algún momento a nosotros también se nos va a pedir que adoremos otra cosa diferente a lo que nosotros hemos creído, ¿no? Y Oye, ahí Leslie. es donde, bueno, sí. No, no te preocupes. ¿Cómo se escucharía que hoy, imagínate, ante los que no tienen nuestra misma fe, platicáramos que en algún momento esto va a suceder otra vez? Ujú. Todo el mundo podría decir, creo que te falta un tornillo, o creo que estás demasiado fanatizada con esos aspectos. Pero aunque parezca increíble, amigos, esto va a suceder. Claro. O sea, lo que vivieron en el pasado, lo vamos a ver otra vez y posiblemente lo vayamos a experimentar. Nosotros no sabemos cuánto tiempo falta para la venida de Jesús, pero sabemos que previamente a la venida de Jesús habrá eventos complicados de vivir. Las plagas que menciona Apocalipsis, la persecución de la cual habla Apocalipsis, el martirio, como lo que ellos experimentaron, porque no es una cosa sencilla decir, bueno, si no se arrodillan, van a morir y van a morir de una horrible manera, quemados. Entonces, pareciera esto muy lejano, pero va a suceder. Podríamos decir que justo en este momento se estarán preparando cosas para que todo se enfoque de una manera determinada a una cierta adoración. ¿Ustedes creen eso? Sí, yo creo que estos cambios vienen de manera muy sutil, no vienen como de manera abrupta, ¿no? Y por ejemplo, en la adoración, nosotros como adventistas del séptimo día creemos en la Biblia como un mensaje de Dios. Cuando nosotros fuimos creados, Dios creó la Biblia en 7 días y el sábado lo bendijo, lo santificó y nos hizo una invitación para encontrarnos con Él. Nos encontramos todo el día, todos los días de la semana, pero el sábado es como una invitación de ven y reunámonos, ¿no? Porque el sábado es un recordatorio de que fuimos creados por Él y tiene que ver con adoración, ese reconocimiento que haces de que Dios es tu creador. Y la adoración como un reconocimiento de te considero como mi Dios, como mi Rey soberano, como el que me creó, el que quiero que dirija mi vida. Pero creo que también históricamente hemos visto cómo se ha cuestionado este mandato de Dios o este mensaje de Dios, y se han hecho otras propuestas de manera sutil, desde incluso la iglesia popular,
donde ha dicho, pero da igual, o sea, ¿por qué no mejor en domingo? Porque Jesús resucitó en domingo, ¿no? Claro, Por ejemplo, ¿no? Como idea. que cambiando ciertas cosas, ¿no? No está, estas cosas que estamos estudiando pueden ser, las pueden cuestionar como decir, oye, ¿qué te pasa? Porque no está dentro de nuestra narrativa. Actualmente la gente está pensando, por ejemplo, en trabajar para sobrevivir, está pensando en lograr ciertas metas que pueden ser materiales, académicas, no está en nuestra narrativa. Claro. Ni siquiera los medios de comunicación que influyen, que marcan tendencias, lo están comunicando. Y creo que es muy importante esto porque allí Dios nos permite entrar como actores dentro de la historia. Porque ahora tenemos un desafío. Si nosotros lo conocemos, debemos de compartirlo con otras personas. Y justo que hablabas de la adoración no solo significa lo que Sadrach, Mesach y Abednego tenían que hacer, de que adorar la imagen y ya, sino significa todo aquello a lo que le somos leales, a lo que le somos fieles, si a los principios del hombre o a los principios de Dios. Y aquí es donde también meto el versículo de la lección que dice que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De timidez ni de cobardía. Y eso no se los dio a Sadrach, Mesach y Abednego, porque ¿qué dijeron ellos? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego qué bonito ardiendo. versículo ese. O sea, es poderoso ese versículo, sí, porque nos debe de dar a nosotros el ánimo de la valentía, claro, no de la cobardía. Y dice, y Dios nos puede librar, pero si no, o sea, ellos sabían que Dios claramente tiene el poder de librarlos, pero también sabían que podían morir en ese momento. Y dijeron, pero si no sepas, oh rey, que tampoco vamos a adorar a tus dioses. Y como es una ni a la imagen. Presión en contracorriente, porque pues es como que pues si imagínate, yo no adoro voy a morir. Imagínate qué fuerte, ¿no? Donde en algún momento Dios nos creó con libertad. Exacto, de escoger, de elegir. Y pensar o imaginar que esa libertad va a ser limitada por cierta ideología, ley o mandato, podría algunos de nosotros como a mí me daría miedo, ¿no? Que alguien me limite, ¿no? ¿Cómo que no puedo hacer esto, ¿no? Pero creo que nosotros debería darnos confianza porque precisamente estos eventos que suenan desafiantes, terroríficos, son precursores precisamente de la venida de Jesús. Y la verdad es que platicábamos antes de esta conversación que es algo que nosotros todos queremos, ¿no? Que Jesús como que ese encuentro se dé, que el dolor, la muerte terminen, ¿no? El cansancio, todas esas cosas que vivimos en el día a día, pero que las vivimos como tú lo mencionaste en las primeras líneas de esta conversación, con la compañía y la confianza de Dios. Fíjense, vamos a decir, el desenlace de la historia de la imagen de Daniel, de la imagen que generó Nabucodonosor en Daniel 3, tiene muchos enfoques para poder meditar en ellos. Por ejemplo, uno, ya mencionaron ustedes el tema de que Nabucodonosor quería mostrar su poder, ¿no? Y quería decir, Señor, pues tú dices que solo la cabeza, yo digo que todo el cuerpo. Esa es mi idea, ¿no? Prevalecer. Luego, número 2, quiero mostrar que tengo autoridad y que tengo la posibilidad de ser como Dios. ¿Por qué? Porque voy a mandar que todos adoren la imagen que yo hice. Negando la soberanía de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, manda este edicto de que todos tienen que adorar al sonido de la música. Entonces, los amigos de Daniel fijan su postura y dicen, aunque vayamos a la muerte, no vamos a adorar la imagen. Viene el gran episodio donde Jesús entra en el horno con ellos. Qué maravilloso. Los protege, poderoso, los envuelve. Nabucodonosor ve que esto se salió del control. Él quería quedar como el soberano y Jesús muestra que Él es el soberano y que aún en los momentos y episodios difíciles Él va a estar con nosotros. Él tiene el control. Entonces Él estuvo ahí, Nabucodonosor lo ve, entonces dobla las manos y ahora sí les habla a los amigos de Daniel que salgan, y entonces él ve a un cuarto ser en la imagen que es como Dios, y se quedó meditando, le reconoció, engrandeció el nombre de Dios. Una de las cosas bonitas de esta historia que me gusta es que al final
nos damos cuenta de que Nabucodonosor recibió ese impacto de fe y entonces fue convertido y aceptó a Dios como el soberano. Pero después de varios episodios en los cuales fue en contra de Dios. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El asunto es que esta misma imagen que se levantó, este edicto que se pronunció de adoración, va a suceder en el futuro, pero a través de otra imagen. Y me gustaría llevarlas a Apocalipsis 3:15. Sí, lo tengo aquí, ¿lo leo? Por favor. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Es decir, como en algún momento rendir culto con pena de muerte. Ok, fíjense esa parte. Qué fuerte, ¿no? Si me pueden apoyar también con Apocalipsis 13, del 11 al 17. Sí, Y Apocalipsis 17, 14 al 9. leo del 11 al 17. Perdón, Apocalipsis 14, 9. Sí, por favor, Leti. Dice 13, Apocalipsis 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pienso mucho cómo en Satanás va a emplear su poder de manera sobrenatural para engañar, por eso es muy importante conocer, ¿no? Para no dejarnos engañar. Engañar a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. O sea, lo mismo que los hebreos en algún momento vivieron en Daniel 2, 3, como fueron obligados a adorar, pues también nosotros lo vamos a vivir, ¿no? Ese evento de Daniel fue un precursor de lo que va a pasar. Es un precursor y está muy... esto es... Es increíble cómo se conecta Daniel y Apocalipsis, Dios ¿no? no nos abandona. O sea, Dios ya nos dejó algo, un precursor, para que nosotros podamos seguir el camino de ese precursor, porque sabemos que va a venir y tendremos la vida eterna. Entonces, 16, sí, perdón, sigo leyendo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, fíjense, esto se va a repetir. Va a haber personas sujetas a la adoración de una nueva imagen que se va a levantar, que va a estar en contra de lo que Dios dice en su palabra, y entonces va a haber que fijar posturas de adoración para los hijos de Dios y para los que no son leales a Dios. Fíjense cómo la lección dice: adorar no significa única o necesariamente inclinarse ante una imagen y ofrecer incienso. Adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales. Cuando consideramos quién es nuestro Dios creador y lo que ha hecho por nosotros al redimirnos por medio de Jesús, nos damos cuenta de que es el único que merece ser adorado. Todo lo demás es idolatría. Tal vez esto ayuda a comprender las severas palabras de Jesús cuando dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Así que los acontecimientos finales van a ser simplemente una manifestación dramática de la verdad, que Dios ya no la está anticipando. Entonces, se levantó una imagen en aquel tiempo. Ahora el Señor nos dice: ojo, porque en sus tiempos también se va a levantar una imagen y tendrán una prueba de fe. Claro. De la misma magnitud. Claro, y todo en relación a nuestra adoración, ¿no? ¿A quién nuestra adoras? ¿De qué manera adoras? Es el mismo principio, o sea, el mismo principio que se le dio anteriormente a los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, también es a nosotros. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Fíjese, ya cubrimos un ejemplo. Ahora vamos a cubrir el otro ejemplo, del cual habla la lección,
y tiene que ver con la iglesia primitiva. ¿Qué les pasó a los apóstoles, a los discípulos? Pues fueron ellos de cierta manera perseguidos porque pues no, al no reconocerse que Dios es el creador, que de cierta manera a través de la Biblia quiere darnos otras alternativas de cómo vivir nuestra vida, ellos empezaron a compartir estos mensajes que no fueron bien aceptados, ¿no? Entonces, al no ser aceptados, fueron perseguidos y afrontaron incluso amenazados, ¿no? Grupos donde hablamos ya de libertad religiosa, ¿no? Algunos apóstoles como Santiago, Pedro, que podemos, para tener más detalle de esta persecución con los primeros cristianos, es decir, aquellos que creyeron en Cristo y que compartían los mensajes que Cristo, ahora que podemos leer de manera específica en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos 12 marca cómo Santiago y Pedro fueron decapitados porque las personas a su alrededor no aceptaron este mensaje, incluso mensajes que iban en contra de los mensajes de los líderes religiosos y incluso de los líderes políticos, ¿no? O sea, como que estás diciendo algo que va en contra de lo que yo promuevo, incluso de lo que muchas veces promueven con beneficios egoístas, ¿no? Donde abusan de su poder y de su control. Es correcto. Ahora fíjense, poniendo en contexto, Aurora, esta parte, hay que recordar en qué momento se está viviendo esto, ¿no? En lo que decíamos de Daniel, ellos estaban exiliados en otra nación. Uh-huh. En el tiempo de los apóstoles estaban viviendo en su pueblo, ¿no? En su nación. Sin embargo, esa nación había sido conquistada por los romanos, así que había diferentes culturas, había diferentes creencias, y ahora se añadía una nueva, un nuevo dogma de fe, una nueva información acerca de la Torá, de los escritos que tenían en aquel tiempo, los cuales habían sido vivificados por las palabras de Jesucristo, habían sido reencausados, porque cuando Jesús vino se encontró una religión tradicionalista, uh-huh, que generó reglas innecesarias que alejaban a la gente de Dios. Y en la persecución, o sea, primitiva, vemos que Herodes mató a Jacobo a espada, que era el hermano de Juan, pero lo que causó en Herodes fue, a la gente le gusta. O sea, no tanto fue de que, bueno, sí, yo creo que sí los cristianos, ¿no? Pero le gustaba a él caerle bien a las personas de en aquel entonces. Entonces, ¿qué hizo? Fue que empezó a perseguir a los cristianos, y es donde encontramos a Pedro, que lo hizo tomar preso. Y es donde tenemos la historia de que cuando tú vas preso, pues, digo, no sé a quién hayan metido a la cárcel. Yo conozco un pastor que lo metieron a la cárcel porque tuvo un accidente en el carro, no pasó a mayores, pero dentro de la cárcel él pudo compartir el evangelio. Bueno, eso ya fue un pequeño paréntesis, está muy bien, ¿no? Pero Pedro estaba tranquilísimo, o sea... Seguramente se siente muy feo estar en la cárcel. Sí, seguramente, pero Pedro estaba tranquilo, ajá, tanto que nos menciona la historia de la Biblia, que estaba durmiendo y que el ángel llegó y, bueno, no sé si lo golpeó, lo tocó, le dijo, Pedro, levántate. Sí. Y ya fue que lo sacaron. O sea, ahí viene, sí, nos van a perseguir, pero hay otra parte importante que puedo destacar de ahí, uh-huh, que es el pueblo orando ¿por quién? Por Pedro. Exacto. Y trayéndolo a la actualidad es nosotros como hermandad orando unos por otros. Y no solo orando, sino creyendo, porque cuando Pedro fue librado de la cárcel por el ángel, tocó a la puerta. ¿Y qué hizo? No recuerdo el nombre. Rode. Cerró la puerta y... ¿Es Pedro? ¿Cómo es posible que es Pedro? O sea, estaban orando para que Pedro saliera. Ajá, y ahora que ya estaba afuera, no creían. Entonces nosotros debemos de orar unos por otros para que no caigamos en tentación y para que seamos librados una vez que nosotros estemos como que a la acechanza del enemigo. Exacto, fíjense. A mí me llama mucho la atención el tratar de comprender
muchísimo más la cultura de aquellos tiempos, por ejemplo, de los romanos, de los judíos, tratar de entender cómo es que Jesús ahora dice, se han alejado, aún y teniendo, aún y siendo el pueblo escogido, aún teniendo la información necesaria, se han alejado de lo que realmente es el conocer a mi Padre, el conocer a Dios, en cuanto a la manera de vivir, la manera de tratar a los demás, porque cuando Jesús llegó se encontró a una nación discriminatoria, porque por ejemplo la mujer no era bien ponderada, los enfermos no eran bien ponderados, estaban directamente ligados al pecado, así que si te encontrabas un leproso o un ciego era porque Pecado. había pecado él o sus padres. Entonces imagínense que ese mismo pensamiento prevaleciera hoy, muchos de nosotros estaríamos discriminados cuando cayésemos en alguna enfermedad. Entonces Jesús les redirecciona, les hace vivir la escritura, les hace experimentar cambios, transformaciones, milagros en gente que no era aceptada en su momento. Ahora los publicanos eran amigos de Dios porque se arrepentían de sus obras. Las rameras eran mujeres que estaban al frente de los grupos donde Jesús iba porque habíanse arrepentido y ahora habían aceptado esa enseñanza y la ponían por obra. Los ricos que no eran tan bien vistos y que habían dejado sus no intereses, habían sido honestos que no habían con sido el manejo honestos, de dinero. exactamente, ahora se arrepienten y le reparten lo que habían por alguna manera defraudado, y entonces son convertidos a Dios. Y empiezan a vivir como que la vida que Jesús promueve que vivamos, ¿no? Con honestidad, con otros valores, ¿no? Exactamente, entonces Jesús enseña esto, lo permean sus discípulos, los discípulos lo siguen predicando y ahora se encuentran con este choque, ¿no? Con este golpe de realidades. Ahora ya no está el maestro con nosotros físicamente, pero su espíritu sí. Y vamos a ir a predicar sin temor a pesar de lo que venga. Uh-huh. Y por eso vemos a los discípulos, algunos siendo crucificados, como el caso de Pedro, otros siendo pues cortados en pedazos, otros intentando quemarlos, cosas muy que hoy no las concebimos, que sin embargo ellos pasaron. Y que ahora nos dice el Señor, oigan, a pesar de todo eso, yo estoy al control de todos. Uh-huh. No me he olvidado de la mujer que está padeciendo de una enfermedad difícil. No me he olvidado de aquel que requiere alimento. No me he olvidado de aquel que requiere la dirección de mi parte, sino que yo siempre estoy al pendiente de las cosas. Y aunque la iglesia va a recibir persecución, bueno, Dios dice, ¿saben qué? Yo tengo el control. Yo tengo el control, y aunque van a experimentar eso nuevamente, uh-huh, yo estoy al frente de todo esto. Quisiera ir cerrando la lección. Se nos fue el tiempo sin darnos cuenta. Uh-huh. Y tenemos que reenfocarnos en algunos aspectos claves. Y yo quisiera que me dieran sus comentarios finales acerca de la lección. Y yo quisiera antes ponerles el siguiente pensamiento. El Señor, dice la lección, se complace en la misericordia. Así que por causa de los pocos que lo sirven verdaderamente, Él, fíjense, mitiga las calamidades y prolonga la tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta que deben la vida a los pocos fieles a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Esa es nuestra situación hoy. Uh-huh. Así como Dios en su momento, por causa de Lot, tuvo misericordia y entonces rescató a su familia, aun y que la ciudad estaba contaminada y estaba perdida, Sodoma y Gomorra. Por causa de Abraham, él trajo bendición a la tierra donde él vivía, a pesar de que los pueblos aledaños pues eran idólatras e iban contra Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros para nuestros tiempos? ¿Qué se les ocurre que pueden empezar a venir cosas? ¿Y cómo nosotros deberíamos de reaccionar ante eso?
Pues una primera reacción hacia lo desagradable es como que el miedo, ¿no? Pero así como recordar, ¿no? Este estudio es para recordar esos precursores con creo yo, mi lección personal es así como Dios le dio información a sus hijos, a Daniel, a la iglesia primitiva, nos la está dando a nosotros para decir, va a pasar estas cosas desagradables en contra de tu fe, donde incluso la tradición humana va a ser más fuerte que mi mensaje. Quiero que sepas que va a ser desagradable, pero yo voy a estar contigo, así como en algún momento dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces me quiero quedar con esa promesa, ¿no? Que aunque pueda ser algo desafiante o al que suene ahorita algo desafiante, tal vez voy a ser cuestionada, tal vez alguien no lo acepte y eso me pueda incomodar, porque psicológicamente nos gusta sentirnos aceptados. Vivir el rechazo es algo muy desagradable, ¿no? Y cómo es una motivación para en primer lugar compartirlo, ¿no? Porque esto es un mensaje valioso que debemos de compartir, que está fuera de la narrativa político-cultural de ahorita, y cómo estos cambios se van a ver de manera sutil, tal vez no de manera abrupta, y como se dan de manera sutil, es importante que nosotros estudiemos, conozcamos para hallarnos preparados, ¿no? Que nadie nos agarre de bajada por este espacio, ¿no? Porque en su grande amor, él, siendo el creador del mundo, teje todos los hilos de la historia para hacernos entender el fin, el inicio y el final, y el mensaje principal: yo estoy contigo. Así que mi mensaje para todos sería, conoce y no tengas miedo. El conocimiento disminuye nuestros miedos y nuestras ansiedades, ¿no? Así es, el conocer de Dios y tener confianza en Él disminuye eso. Y bueno, yo me quedo con que Daniel 2, las profecías y todo lo que viene en ese capítulo en específico es una paz para nosotros, porque sabemos a través de eso que Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control sobre todo, nosotros debemos solo confiar en Él, solo nos queda eso. Y con los 3 jóvenes me queda que cada uno de nosotros debemos de tomarnos de la mano de Dios y tener un espíritu de valentía y no de cobardía. Que aún en las situaciones difíciles, a la muerte, porque así estuvieron ellos, nosotros podamos decidir por Cristo para vida eterna. Amén. Pues cerramos diciendo que todo lo que el Señor anuncia y que nos ha dejado en su palabra se va a cumplir, y así como en el pasado estos personajes de los cuales hablamos recibieron bendición y protección de parte de Dios, nosotros también seremos cuidados por Él, y Él nos va a guiar en todo momento en las dificultades, y si nos toca experimentar algunas cosas difíciles es por voluntad de Dios, y Él sabrá cuáles son los beneficios para nuestra vida y para nuestro carácter sobre todo esto. Pues muy bien, les agradecemos por acompañarnos, nos vemos la próxima. Hasta luego.